Nuevamente, entonces, para compartir la palabra de Dios, este consejo que tiene el Señor para cada uno de nosotros, cada día, en cada momento. Y hoy vamos a estar hablando del favor de Dios. Acá el hermano habló de Dios, el Dios que nos favorece. Y vamos a estar entonces recorriendo un poquito el Salmo 5, número 5, y vamos a leer un versículo del Salmo 5 que estamos centrados en ese salmo, en ese versículo, nos enfocamos en ese versículo, que dice así, entonces Salmos 5, versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. Y justamente yo le puse por título a este mensaje, a esta prédica, el favor de Dios. El favor de Dios hacia nosotros. Estamos favorecidos por Dios. Y se me ocurrió el hecho de que muchas veces, en muchas circunstancias, cuando nos encontramos pidiendo un favor, en Argentina por ahí se usa mucho más, creo que en todo el mundo, pero esto del favor o de alguien que me beneficie, ante una circunstancia, ante una necesidad, ante un anhelo, un deseo, entonces buscamos a alguien que nos beneficie y hacemos el llamado, buscamos a alguien con palanca, con importancia. Acá en el país se dice tener una cuña, ¿no? Tener me río porque en España se le dice tener un enchufe, es decir, es tener una conexión con alguien que creemos que nos va a hacer un favor. Y esto es interesante porque fíjense, cuando vamos nosotros al diccionario y vamos a ver lo que significa la palabra favor, dice así: privilegio, protección o ayuda que presta voluntariamente una persona, escuchen, con autoridad, poder o influencia a otra. O sea que cuando nosotros pedimos un favor, le estamos dando un lugar de autoridad, de poder y de influencia a esa persona en cuestión. Lo hacemos sin darnos cuenta, lo hacemos en la carne, pero muchas veces lo hacemos no solamente cuando necesitamos algo, en toda nuestra cotidianidad. Pensemos. Y por eso, a partir de este versículo que leímos y esta reflexión acerca de tener esta cuña, esta palanca, vamos a recorrer un poquito el Salmo 5, ¿sí? Porque David empieza el Salmo orando a Dios por la mañana. Fíjense que en el versículo 1 del Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Y en el versículo 2, está atento a la voz de mi clamor. Acá el clamor es socorro, Rey mío y Dios mío. Impresionante, David, en 3 formas diferentes, pide al Señor que lo escuche. Escucha, primero le dice, después le dice, considera mi gemir. Y está atento a la voz de mi clamor. 3 veces le dice: Señor, escúchame. De 3 diferentes maneras. Había necesidad grande en David. Pero después sigue: porque a ti oraré. Parece obvio, ¿no? Pero David ora solo a Dios. No hay lo que hablamos hace un rato, no hay una distracción en a quién le va a pedir el favor. Porque dice porque a ti oraré. Y en el versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David nos está diciendo 2 cosas: lo que hay que hacer antes de la oración y lo que hay que hacer después de la oración. ¿Sí? Presentarse y esperar. Y acá es importante porque presentarse tiene que ver con la palabra ordenar. No es
no es tener una lista de pedidos, ¿sí? Presentarse significa arreglar, ordenar. Se usaba esta misma palabra para cuando el sacerdote armaba o preparaba el sacrificio, o para los panes de la proposición, o pan del rostro, que se llama, ¿sí? Que se presentaba en el tabernáculo, ¿sí? Había 12 pedazos de pan o hogazas de pan y se presentaban en el lugar santísimo, en el lugar santo, en la mesa de oro, ante el rostro de Dios, que siempre tenía que tener esa provisión. Y esta palabra se usa para eso, para preparar esos panes de la proposición. O sea que fíjense que tiene que ver con un armado, tiene que ver con una preparación, ¿sí? Y por otro lado, hay una actitud de enfoque de David en Dios. David dice, Rey mío y Dios mío, es decir, él está enfocado, hay una experiencia, vieron que andamos muy rápido a veces por la vida, y la oración se puede transformar en algo mecánico también. Entonces tenemos la lista, pedimos y seguimos, ¿sí? Pero acá nos dan algunas pautas la palabra de que no es así. La primera intención es estar focalizados en quién nos está escuchando. No estamos hablando con un vecino. Nos está escuchando el mismo Dios que inclina, porque sabemos por su palabra, su oído a nuestra escucha. Cuando nosotros logramos esa relación íntima en la oración, sin hacerlo como un ritual más, sin hacerlo como algo más mecánico, tomamos plena conciencia de nuestra comunión con Dios y a quién le estamos pidiendo. Esto tiene que ser también como una posibilidad de aumentar nuestra fe, porque pidamos con fe, dice la palabra. Pero para pedir con fe tenemos que saber a quién le estamos pidiendo. A veces decimos, Señor, y seguimos. Nos reparamos que Dios mismo está inclinado, escuchándonos, ¿sí? No debemos orar al azar, por otro lado. Oremos específicamente, porque si preparamos la oración, como dice la palabra, como significa presentar, debemos entonces preparar nuestra oración, saber cuál es la prioridad y no orar en general. Nosotros pedimos puntual, Dios está para darnos lo que necesitamos, porque digo orar por mi casa. Señor, te pido por mi matrimonio. A ver, no, puntual. ¿Qué necesitas en tu casa que pase? ¿Qué necesitas en tu matrimonio? ¿Qué necesitas con tu hijo? ¿Qué necesitas con un vecino? Puntual, porque el Señor escucha. Lo general, Dios es demasiado poderoso para que nosotros hablemos en general. Sus ojos nos tiene fijos en nosotros y está atento a todo lo que hacemos, nuestros gestos, nuestro pensamiento, sabe todo. Entonces, pidamos con fe, pidamos ordenados. Es impresionante porque este es el consejo del rey David, donde está en una situación de mucha necesidad, porque clama muchas veces a Dios antes de empezar a orar. Es decir, que tenemos, antes de orar nos preparamos, después tenemos la santa expectativa, estamos esperando. ¿Qué esperamos? La respuesta, porque Él va a responder. ¿Sí? No sabemos a veces los tiempos, pero Él va a responder. Y después nos focalizamos un poquito en los versículos del 4 al 6. Fíjese que acá, David, habla y nombra algunas características de los impíos, ¿sí? Él dice cómo son los impíos, el malo no habitará junto a ti. Le está dando a Dios el lugar de santidad. Le está diciendo, Señor, yo sé que tú no apruebas al impío, que tú no toleras el pecado. Y sin embargo, entonces, en este sentido es cuando la fe de David crece, cuando la confianza de David se fortalece. Cuando se centra en la santidad y la justicia de Dios. Fíjense en el versículo 7, después de describir a todas las conductas y lo que Dios no hará con ellos y lo que hará con ellos, en el versículo 7 dice, mas yo, dice, pero yo, Señor, que soy distinto a todo lo que hablamos antes, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. ¿Cuál era
esperanza de David? La misericordia de Dios. David no esperaba, David no pensaba que él era justo y los demás eran pecadores, entonces no. David estaba basado en la misericordia de Dios porque él sabía que era pecador también, pero que andaba en los caminos de Dios. Esto tiene que servirnos a nosotros de motivación, hermanos. ¿Para qué? Para que nuestra confianza en Dios crezca, sabiendo que nosotros tenemos un acceso directo al trono de la gracia. Acá David también lo tiene, porque en el Antiguo Testamento el Señor daba el Espíritu que él quería para una tarea y lo sacaba y lo retiraba cuando él quería. Pero acá David sabe que tiene la entrada al trono. Y entonces se basa en la misericordia de Dios. Dice: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Ahí ustedes saben que los judíos adoraban, aunque estén muy lejos del tabernáculo, adoraban mirando al tabernáculo, al lugar santísimo, que pensaban que ahí estaba la presencia de Dios. Y muchas veces, generalmente el judío oraba con los brazos extendidos hacia el tabernáculo. Nosotros hoy oramos en cualquier lugar, hermano, no hace falta mirar a ningún lado, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, habita en nosotros, ¿sí? Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. David estaba necesitando que alguien lo socorra, pero él sabía quién oraba, él sabía quién y a dónde buscaba el favor, ¿sí? En el versículo 8, prestamos atención acá porque dice: guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Acá también tengamos en cuenta, hermano, acá hay dos sentidos de la palabra. Un sentido, que el Señor nos guía en toda situación de peligro y nos protege. Y el otro sentido es que cuando estamos rodeados de maldad, cuando estamos rodeados de ataques, cuando estamos siendo un poquito azotados, no importa por quién, o en alguna situación, nosotros podemos tener un buen motivo, entre comillas, para alejarnos del camino de Dios. Y ahí, en vez de pedir el favor, empezamos nosotros a parecernos a aquellos por los cuales pedimos, o por los cuales decimos son impíos. En el doble sentido, estamos atentos en la desgracia, en el azote, en cuando alguien nos desfavorece, cuando somos atacados. Seguimos en el camino de Dios. Fíjense lo que dice después: guíame Jehová en tu justicia a causa de que de mis enemigos. David está diciendo: yo no quiero agarrar por un camino donde no tengo que agarrar lejos tuyo, a causa de cómo estoy siendo atacado y cómo estoy siendo maltratado. No voy a agarrar por ese camino. Por eso dice: guíame en tu justicia. Recuerden que David tenía una conciencia de pecado. Tenemos que tener la conciencia de pecado. No podemos pensar siempre que estamos tan derechitos en el camino de Dios. Él entrará a enderezar nuestras veredas, dice la palabra. Y David sabía esto. Ahora fíjense que estos mismos enemigos que a veces nosotros nos quejamos, enemigos en el sentido de controversias, de cosas que no salen, de maldad de algunos, capaz que hasta sin darse cuenta, estos enemigos se transforman en nuestros amigos. ¿En qué sentido? Nos obligan a acercarnos a Dios y a orar más. Y por medio de esto vigilamos mejor nuestra conducta, vigilamos mejor nuestro corazón. Entonces decimos: Señor, ¿por qué me atacan? Que este sea un motivo para orar, que este sea un motivo para vigilar mi corazón, a ver qué conducta estoy desplegando a partir de lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Qué interesante, cómo todo obra a nuestro favor. Cuando nosotros leemos la palabra y nos metemos a escudriñar y en profundidad a estudiar qué nos quiere decir el Señor, vemos que todo opera a nuestro favor. Los que aman a Dios, los que aman a Dios son ayudados, son favorecidos. Y de esto estamos hablando. Oremos más y vigilemos nuestra conducta en relación a cuando nos sentimos atacados o nos sentimos que no hay apoyo o cualquier cosa que sintamos en nuestra contra. Y en el versículo 9 dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Impresionante, porque acá, tarde o temprano, hermanos, nuestra justicia o maldad se manifiesta por nuestro discurso.
No importa si es público, si es en privado porque lo hablo con mi esposa o con algún amigo, o si es lo que tengo en el corazón. Nuestra justicia y nuestra maldad se manifiestan en nuestro discurso, tarde o temprano. Aún sin decir nada, debemos saber que hay en nuestro corazón. Ese es nuestro discurso, que no está puesto en nuestra boca oralmente, en forma de verbal, en forma de mensaje. Pero ese mensaje, hay un mensaje ya en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Mateo 12, capítulo 12, versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que abunda en nuestro corazón es lo que la boca habla. Lo que abunda en nuestro corazón es cómo nos vamos. Es lo que determina cómo nos vamos a conducir cuando nos encontramos con un hermano, cuando debemos ayudar, cuando debemos cooperar. No, ese hermano no me cae bien, no. Hay un problema en la persona, en el hermano que dice, este hermano no me cae bien. Hay un problema en el corazón de esa persona. Hay un problema. Tiene que hablar con el Señor, restablecer su comunión con Dios. Y no tenemos que andar luchando contra Dios, ¿eh? No vaya a ser cosa que nos encontremos luchando contra Dios, en cualquier situación. Eso a mí me da bastante temor. El temor de Jehová también tiene que ver con no luchar contra Él, en ningún aspecto de nuestra vida, mucho menos en la iglesia, mucho menos entre los hermanos. Y en el versículo 11, acá empieza como la promesa, ¿no? Versículo 11 del Salmo 5, pero alégrense todos los que en ti confían. Alégrense todos los que en ti confían. Fíjese que la justicia acá es evidente también en las palabras y en los actos, en los hechos. Porque dice, alégrense todos los que en ti confían. Y abajo dice, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Den voces de júbilo, es canten, griten. Acá en el original es griten, canten gritando. Expresen su discurso. Su discurso va a estar acorde y va a ser coherente, o va a estar de acuerdo a lo que ustedes piensen de Dios. Y a la cercanía que ustedes tengan en su comunión con Dios. Entonces canten de júbilo. Antes nos habían hablado de los impíos y ahora nos dicen canten de júbilo, que su discurso se note. Debemos magnificar su nombre. Salmos 34:3, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre, ensalcemos, ahí es, ensalcemos su nombre, ¿sí? David caminaba en el camino correcto, pero también era humilde en este sentido, ¿eh? Él pensaba que solo el poder y la obra de Dios en él era lo que lo mantenía alejado del camino del mal. Acá un hermano siempre habla de mantener a los hijos, que Dios mantenga a los hijos en su camino. Esto es un sabio pedido, porque es un pedido que tiene que ser constante, no solo para nuestros hijos, para todos y para nosotros también. David era lo suficientemente humilde como para estar temeroso de que él podía agarrar por un camino que no era el correcto. A veces usted me dirá, bueno, pero yo estoy en el camino correcto, pero bueno, pensemos bien si en todas nuestras áreas de nuestra vida, nuestras áreas vitales, estamos en el camino correcto, hermano. Si no, no tendríamos la palabra de Dios que nos exhorta a cada momento. Si no, no tendríamos la palabra de Dios que nos dice engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? Nadie. ¿Quién entenderá el corazón? Nuestro corazón. Nadie. Es como la pregunta que hacía de la mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Esto es lo mejor que puede ser una mujer en Cristo. ¿Quién la hallará? Acá es, ¿quién comprende el corazón de él? Pero es perverso. Cuidado, debemos estar atentos a todo esto. Estamos orando por ello, estamos orando por un camino cerca del Señor constantemente en todas las áreas de nuestra vida, principalmente en nuestros ministerios, en nuestra iglesia. Estamos ayudando como debemos ayudar, estamos cooperando como debemos cooperar. Estamos poniendo toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en el Señor para la obra.
A veces hablamos mucho y hacemos poco. ¿Por qué hay una necesidad de servir a Dios? Todos tenemos, pero hay veces que nos quedamos. Arrancamos, pero nos falta. Y estamos orando por esto, estamos en el camino correcto también en este sentido. Proverbios 16:25. El hombre dice, toma caminos que parecen a él de vida, pero al final son caminos de muerte. ¿Por qué nos va a decir esto la palabra si todo estaría solucionado? Si todos estaríamos tan perfectos. No, porque él, porque no lo hace, porque lo dijo, porque lo hizo mal. No, hermano. El hombre toma caminos que le parecen buenos, pero son caminos de muerte, dice la palabra. Y tenemos que estar atentos porque nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Versículo 12, la mayor bendición, la que leímos primero. El favor de Dios. La mayor bendición de todas. Versículo 12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Acá dice, en otra versión, lo cercarás de benevolencia. Impresionante. Lo cercarás de benevolencia como un escudo. Qué hermoso. Qué hermoso. Y es un escudo, hermanos, lo suficientemente amplio, no solo para cubrir una parte de nuestro cuerpo, como cubrían los escudos en las guerras ahí cuando luchaban los israelitas, los romanos. No es un escudo pequeño este. Es un escudo que nos sirve y que va a cubrir, que va a proteger todo nuestro ser. Nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu. Nuestro alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Él la va a rodear. Entonces, con su favor. ¿A quién le vamos a pedir favor entonces? Usted me dirá, no, bueno, pero hubo alguien que vino y me dijo y el Señor lo puso en mi camino y esto es de Dios, muy bien. Usted, antes de que aparezca esta persona que les resolvió y le hizo el favor, oró. Lo puso en las manos de Dios la situación y esperó y apareció este instrumento en manos de Dios. ¿O apareció esta persona que usted dice es un instrumento? Cuidado. Cuidado. Recordamos Eclesiastés, Salomón, cuando quiso encontrar las respuestas de la vida bajo el sol. Cuidado, lejos de la presencia de Dios. Su conclusión fue, todo es vanidad. Todo es vacío, todo es niebla que se disipa, no hay nada. Cuidado, cuidado ahí también. Estemos pidiéndole el favor a Dios y esperando a ver, quizás entonces sí, qué instrumento utilizará Él para darnos el favor. No hagamos al revés, no empecemos por el techo, empecemos por el cimiento, el encadenado que se hace en la base. Porque se trata de fe. Nosotros buscamos ayuda en aquel que creemos que es poderoso. ¿Por qué le vamos a buscar ayuda en alguien que no nos puede ayudar? Otros pensamos que no tiene poder. ¿Dónde busco ayuda, hermano? La pregunta es, ¿qué tipo de favores quiero que me rodeen? Si confío en Dios y estoy seguro de su poder, voy a buscar la influencia de Dios a mi favor. Esta es la influencia. ¿Qué acostumbrados estamos en el mundo secular a escuchar la influencia? Tiene mucha influencia. Políticos tienen mucha influencia, tienen mucho poder. Tienen cuña. Pero lo que no estamos hablando de esto. Justamente estamos haciendo la distinción de esto. David en este salmo hace la distinción entre el impío y el justo. Las características del impío y las características del justo. Y los beneficios que tiene el justo y los beneficios que no tiene el injusto. El que no tiene a Cristo en su corazón. Buscamos a veces soluciones nosotros mismos. Nos hacemos un favor nosotros mismos. Ya no lo buscamos afuera. Nuestros estados emocionales, tristeza, ansiedad, nerviosismo, insatisfacción, tristeza, depresión, adicción, enfermedad. Buscamos estrategias nosotros mismos contra todo eso. Porque esas estrategias son ilusiones.
crean en este sentido, recuerden que Él hace el favor y Él nos favorece para todo nuestro ser, para nuestro alma también. Ya no podemos estar en la ilusión de que si conseguimos ciertas cosas o logro ciertas cosas voy a estar mejor. El favor que esperamos y la influencia que esperamos es de Dios. ¿En qué sentido? En todos los sentidos. Nos sentimos mal por algo, Señor. El otro día un varón, un médico, me decía, yo le estaba hablando de la palabra, porque estábamos hablando de la palabra. Y entonces le de la palabra. Y entonces me dice, pero, ok, sí, no, pero yo esa fe no la tengo. Y el hermano sabe de la palabra, no es hermano. Cree en Dios de una forma que no es la que nos pide el Señor que creamos en Él. Y sin embargo conoce la palabra y me dice, pero yo no tengo esa fe, porque esa fe la da Dios. Digo, bien. Le digo, tenés razón, que la fe es don de Dios. Ahora, si vos no la tenés, pedila. ¿Qué esperás para pedir el favor de Dios? ¿A quién le vas a pedir tener mayor fe? Para que tengas la fe suficiente, aunque sea como un grano de mostaza, para poder creer en Jesucristo y recibirlo como tu Salvador y Señor. ¿A quién le vas a pedir el favor? Increíble esta palabra del Señor que nos da. Entonces yo te digo a vos, el que está mirando hoy, hemos estado viendo y recorriendo la diferencia del injusto y del justo, y los privilegios del justo y los no privilegios del injusto. Juan 14:23 dice, el que me ama mi palabra guardará, es decir, obedecerá, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él, es decir, viviremos con Él. La Trinidad misma, hermanos, está viviendo en nosotros, porque el mismo Señor dice, haremos morada, con la función y el misterio del Espíritu de vida, pero la Trinidad mora en nosotros. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, para aquel que todavía no se decidió en Jesucristo, para quien todavía está buscando favores y que cuando los encuentra no le sirven para nada, y se da cuenta que sigue en su adicción, que sigue en su lazo, que sigue en su malestar, que sigue en su insatisfacción, que sigue en la sensación de vaciedad de la vida, de sinsentido, de pensar mucho en la muerte y que todo se termina, más todo lo que pueda haber en un corazón. Yo te propongo entonces hoy que busques el favor de Dios, que busques el favor de Jesucristo. Para esto tenés que creer en Jesucristo y serás salvo. Pero lo tenés que confesar con tu boca, públicamente. Cree en Jesucristo primero. Entonces, allá en el lugar donde estés, en enfermedad, con adicción, con el alcohol que no lo podés dejar, cocaína, todo lo que a vos te moleste, que sabés que es una evasión, que sabés que tu vida va al abismo. Yo te pido entonces que inclines la cabeza ante el Señor y que repitas conmigo: Dios mío, sé que soy pecador. Yo te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de mis pecados. Jesucristo, en este momento yo te abro mi corazón y te recibo en mi corazón como mi único Salvador y Señor, para que gobiernes mi vida y seas dueño de mi vida. En el nombre santo, poderoso y eterno de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Si hiciste esta confesión de fe, si creíste en Jesucristo y lo dijiste públicamente, acércate a una iglesia evangélica. Ahí te van a discipular. Ahí vas a ir conociendo la palabra de Dios en profundidad y vas a recibir el favor de quien tenés que recibir el favor. Primero de Dios y después de los hermanos en comunidad, en comunión, en la congregación.
Gracias a Dios entonces por este mensaje. Vamos a hacer una breve oración. Dios mío, gracias porque tú has traído palabra. Querido Dios, gracias por tu favor, Dios mío. Gracias por tu favor como un escudo, Señor, que nos cubre, pero que nos cubre todo, Señor, toda nuestra persona, todo nuestro ser, Dios mío. Dirige nuestro corazón para la conciencia de pecado en nosotros. ¿En qué camino andamos, Señor? Queremos esos detalles, Señor, pulirlos, que tú nos pulas, que tú nos obres en nosotros como si fuéramos un vaso, una vasija de barro, Dios mío, con tus manos santas. Cada detalle que a veces no presto atención y digo, ok, no importa, sí importa. Quiero, Señor, andar en tu camino. Quiero tener mi corazón cerca tuyo, en comunión, Dios mío. Lo dejo todo en tus manos. Gracias por tu Hijo Jesucristo. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos.